Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y esta noche le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. En plena crisis financiera del Estado, en diciembre del año pasado, el Congreso de la República gastó 83 millones de quetzales. El 93% de las compras fueron por excepción. Presidente Otto Pérez Molina se reúne con el asesor del secretario de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, y le pide ayuda para combatir a las maras. En el caso Zika Visa, la CC ordena que ya no se juzgue más a Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda. Según el Ministerio Público, Flores ayudó a Barreda a limpiar la escena del crimen. Ante la posibilidad de aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas, el tabaco y la gasolina, el Ejecutivo afirma que esas alternativas de gravámenes no se han conocido. En Argentina, la oposición al gobierno de Cristina Fernández afirma que la muerte del fiscal Alberto Nisman tiene al Ejecutivo en una grave crisis política. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. El Congreso de la República gastó 173 millones de quetzales en los últimos 4 meses. Conozca en qué gastaron su dinero los diputados. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El organismo legislativo presentó el informe financiero de los últimos 4 meses del año pasado. Los diputados realizaron millonarias compras y pagos de alquileres. Por todo gastaron 173 millones de quetzales. Solo el mes de noviembre y diciembre se erogaron 128 millones, esto en plena crisis del Estado. En concreto, mientras los agentes de la Policía Nacional Civil empujaban sus patrullas por falta de gasolina o transportaban a los reos en el Transmetro por la misma razón, los diputados realizaban gastos como los siguientes: por 24 pares de zapatos de fútbol y 45 pares para básquetbol para equipos del Congreso, se gastaron 55.200 quetzales. Con el café los diputados tenían buen gusto. Por ejemplo, compraron 20 cajas de capuchino, 10 cajas de chocolate, 10 cajas clásico, 20 cajas French vainilla y 16 cajas de moca chino a un costo de 75.000 quetzales. El 16 de diciembre el legislativo adquirió 3 frigobar, 3 televisores pantalla plana de 50 pulgadas, uno de 32 pulgadas, 5 refrigeradores de 9 y 12 pies y una estufa. El total de esta compra, 45.000 quetzales. En muebles gastaron miles y miles. Un ejemplo mínimo es la adquisición de un amueblado de sala por 14.000 quetzales, un escritorio ejecutivo por 10.000 quetzales. En comida habían sesiones en las que se pagaban hasta 10.000 quetzales para alimentos. En cuanto a gastos de viáticos, hubo desde 4.000 hasta 30.000 quetzales, como lo que hizo el diputado Cristian Bucinot cuando viajó a Ginebra, Suiza. Esta solo es una pequeña muestra, ni siquiera el 5% de los gastos que el legislativo realizó a manos llenas. Todo esto mientras la salud, la educación y la seguridad estaba en la desdicha. Y la Junta Directiva del Parlamento guatemalteco entregó el informe cuatrimestral de los gastos realizados por el organismo. Sin embargo, según la legisladora Ninette Montenegro, más del 90% de las compras del Congreso se efectuaron sin licitar. Esto detiene el proceso de fiscalización. Según la parlamentaria, por cómo se compraron las cosas en el Congreso, será ahora la Contraloría General de Cuentas la que investigue el proceso de compra. Además, hace un llamado a la nueva junta directiva de ese organismo para que no compre por excepción en el 2015 si quiere fortalecer la transparencia.
Que 93% de las compras fueron por excepción. Esto hace difícil poder uno fiscalizar o evaluar si la compra fue buena o no, porque no hay un referente comparativo, o sea, no hay otro oferente. Entonces uno no puede tampoco decir que hubo anomalías en ello. Esto tendrá que ser al final investigado por el nuevo Contralor General de Cuentas. Lo que sí llama la atención es muchos viáticos al exterior. Creo que también hay que revisar el tema de los viajes y evaluar realmente cuál es la calidad del viaje y qué le queda de réditos al Congreso de la República. Hay mobiliario que habría que revisar, que puede ser muy necesario para los funcionarios públicos, pero también habría que revisar si había una necesidad indispensable. Y se gastó 1.3 millones en el tema de remodelación de oficinas. Por su parte, el expresidente y hoy vicepresidente del Congreso de la República, el diputado patriota Arístides Crespo, dice que en realidad no se gasta en el Congreso tanto como se cree. Al expresidente del Congreso, Arístides Crespo Villegas, se le cuestionó el por qué, según la diputada Montenegro, se realizaron de cada 100 compras, 93 bajo la figura de excepción. Crespo dijo que él ni siquiera conoce al encargado de hacer las compras en el Legislativo. Ni conozco a quién se le compra aquí en el Congreso de la República. Son temas que no maneja el presidente. Le reitero, el Gobierno de la República tiene afortunadamente una administración que es la que debe rendir cuentas también, pero lo que pasa es que aquí se confunde. Por ejemplo, quiere que saquemos a licitar, por ejemplo, los arrendamientos, en donde el Congreso se gasta efectivamente 13 millones. Entonces, ese no es un tema que pueda sacarse a licitar. Según Crespo, en el Legislativo no se hacen ni grandes compras ni grandes gastos. El Congreso de la República no es la institución en donde se hagan grandes compras ni grandes gastos. El Congreso es lo que más se gasta, y eso ya lo ha visto usted, el 88% del presupuesto del Congreso se va en pago de diputados y trabajadores del Congreso. Pues lo otro es pago de telefonía, pago de agua, pago de luz. El único organismo del Estado que rinde cuentas cada 4 meses es el Congreso de la República. Y por eso que ustedes tienen toda la información. Y por eso que usted sabe que en una oficina se cambió cortinas, que en otra oficina se compraron sillas, que en otra oficina compraron una computadora, que en otro lado compraron una cafetera. Lo saben porque nosotros lo estamos diciendo, pues. Entonces, porque por ley estamos obligados a rendir cuentas. Ojalá todos rindiéramos cuentas de Guatemala. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, se reunió con el asesor del secretario de Estado de los Estados Unidos y allí el presidente aprovechó para solicitar la ayuda al gobierno norteamericano en el combate al crimen organizado y las pandillas juveniles. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina se reunió con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien visitó nuestro país para hablar de migración, desarrollo económico y sobre todo seguridad. En este tema, el gobierno de Guatemala le pidió a Washington ayuda para combatir el crimen organizado, especialmente a las pandillas. Además de eso, le hice ver que en el eje de seguridad, el principal factor que tenemos, no solo en Guatemala, sino también en El Salvador y Honduras, para los homicidios son las famosas pandillas o conocidas aquí como maras. Y le pedí que si podíamos trabajar conjuntamente los 3 países, más Estados Unidos, un programa más a fondo para el control de las pandillas, que eso sería bienvenido. Y él me dijo que sí, que estaban totalmente de acuerdo, que ellos están desarrollando ahorita unos programas y que van a ver cómo también se puede fortalecer, no solo para Guatemala, sino para los 3 países, que haya una suma de esfuerzos y de cooperación para la lucha contra las pandillas, porque ese es el primer problema que nos causa homicidios en el país, y el segundo problema que nos causa los homicidios en el país es el narcotráfico. Así que en el narcotráfico ya tenemos programas que estamos trabajando conjuntos, pero en el tema de las pandillas hay un programa, pero es muy pequeño y realmente no tiene el avance que debe tener. Thomas Shannon, por su lado, dijo que los homicidios en Guatemala son preocupantes, pero por eso buscarán cooperar con las autoridades nacionales.
pues cualquier homicidio es preocupante, pero reconocemos los desafíos que existen aquí en Guatemala y los otros países de América Central, y nuestra intención es trabajar en esta instancia, el gobierno de Guatemala y el pueblo de Guatemala para enfrentar la violencia y la inseguridad. Y ante los comentarios que se han tenido de posibles gravámenes al tabaco, a las bebidas alcohólicas y a la gasolina, el presidente dijo de que se hable de nuevos impuestos no quiere decir que estos se vayan a aplicar. Ante la posibilidad de que se pueda imponer nuevos tributos para suplantar el impuesto a la telefonía, el presidente dejó claro que analizar nuevos impuestos no significa que se vayan a implementar. Estas declaraciones las brindó el mandatario luego que en el ambiente se sabe que entre las alternativas para que el gobierno tenga dinero se encuentran gravámenes al tabaco, alcohol y a la gasolina. Eso no quiere decir que se estén tomando decisiones. Así que nosotros sabemos que en un cuarto año de gobierno estar poniendo nuevos impuestos, nosotros hicimos el esfuerzo en diciembre, cuando estábamos terminando el año pasado, la Corte ya tomó unas decisiones que nosotros las vamos a respetar y lo que nos queda ahorita es el análisis, lo van a continuar haciendo ellos constantemente, pero eso no quiere decir que estemos tomando decisiones en este momento de subirle más impuestos a los guatemaltecos. Ese análisis que vi hoy, a mí ni siquiera me lo han comentado y mucho menos que me lo han presentado. Hablemos ahora del salario diferenciado. Es una apuesta de riesgo. ¿Se puede vivir con 1.500 quetzales al mes toda una familia? Va el siguiente reporte. ¿Podría una familia satisfacer las necesidades básicas con 1.500 quetzales al mes? La apuesta por un salario más bajo que los salarios establecidos normalmente es un tema de controversia en diferentes sectores de la sociedad. Un salario diferenciado que está por debajo de los otros 3 vigentes en el país tiene como objetivo principal atraer fuentes de ingreso y generar más plazas de empleo, principalmente en aquellas zonas donde un trabajo formal y estable es lo que no existe, específicamente en los municipios de San Agustín, Acazahuastrán, Mazagua, Guastatoya y Estanzuela. El director del Programa Nacional de Competitividad asegura que es una propuesta con muchos beneficios para los pobladores de estas comunidades. En este caso los beneficios son muchos. El primer beneficio que esto trae es a nivel económico. Es una propuesta que ha surgido de las comunidades, que las comunidades han presentado y que es una propuesta para elevar el ingreso que hoy realmente tienen los habitantes en esos municipios. Sin embargo, otros grupos de la sociedad aseguran que un salario de 1.500 quetzales únicamente contribuye a aumentar la pobreza extrema en el país. En este caso, este tipo de salarios diferenciados que tienen un déficit de más del 265% de su valor respecto al costo de la canasta básica alimentaria, que son 26 alimentos crudos, son políticas que tienden a favorecer aún más el proceso de concentración de riqueza que ha habido en el país y a incrementar los niveles de pobreza y extrema pobreza. Porque nadie es digno de un salario así. Si no, yo estuviera trabajando en cualquier empresa. La Procuraduría de los Derechos Humanos se pronunció en contra de esta propuesta, argumentando que el Estado tiene la obligación de mejorar estos derechos mínimos y no de disminuirlos. El Estado, pues naturalmente, tiene que velar por generar condiciones para que la persona logre una mejora calidad de su vida. Sin embargo, lo que preocupa es el precedente de que en determinados casos se van a generar condiciones por parte del propio Estado de remuneración por debajo del salario mínimo. Entonces, el día de hoy es esta actividad, el día de mañana será otra. Con la intención de mejorar la calidad de vida de estas familias, Díaz asegura que los ingresos actuales que estas personas tienen, los 1.500 serían el doble de lo que actualmente producen. Con información de Jessica García para Contrapoder y Jasmine Ávila para Canal Antigua. ¿Sabe usted en el caso de Cristina Sicavisa, al cuñado de Roberto Barreda, a quien se le acusa de haberlo ayudado a limpiar la escena del crimen, no se le juzgará? La Corte de Constitucionalidad resolvió que el cuñado de Roberto Barreda, Joaquín Flores, no debe enfrentar juicio oral y público por la desaparición de Cristina Sicavisa. Según el ente investigador, Flores ayudó a Barrera a eliminar las manchas de sangre que quedaron en la casa de Cristina luego de recibir golpes de su esposo.
El abogado defensor de Joaquín Flores, David Pineda, asegura que el Ministerio Público nunca presentó pruebas contundentes en contra de su patrocinado. La Corte de Constitucionalidad ha decidido otorgar amparo en forma definitiva a Joaquín Flores González dentro del proceso Sicavisa, y con esto tenemos el resultado natural, que será el sobreseimiento, es decir, el cierre irrevocable del proceso penal en su contra. Creemos que este fallo pone en evidencia al sistema de justicia, toda vez que algo tan sencillo como era aplicar el sobreseimiento para este caso, en virtud de ser Joaquín Flores cuñado, es decir, pariente dentro de los grados de ley del principal, uno de los acusados dentro del proceso, pues se debió desde la primera instancia ni siquiera acusar a Joaquín Flores, pero aún así se presenta un proceso penal en su contra, y es 2 años después que la Corte de Constitucionalidad nos otorga la razón y ordena dejar en suspenso la resolución que lo envió a debate. Por tal razón, él no estará ya más en el proceso, y menos en el debate que estaba señalado para marzo de este año. Según el abogado Pineda, Joaquín Flores tampoco puede ser presentado como testigo, pues según la ley, nadie puede declarar contra sus familiares. La Fundación Sobrevivientes solicitó a la Corte de Constitucionalidad una aclaratoria por la resolución en donde la CC indica que no se debe de seguir el proceso contra Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda, presunto responsable de la desaparición de su esposa Cristina Sicavisa. Está ordenando, ni siquiera entendemos lo que está ordenando, porque pareciera que está diciendo que Joaquín Flores no debe ser enviado a juicio, pero por otro lado su resolución pareciera ser muy ambigua y contradictoria. Lo que ocurre es de que esta sentencia solo puede ser objeto de aclaración o de ampliación. En este momento queremos que se nos aclaren muchos aspectos, porque esto va a permitir que en su momento la sala respectiva pueda resolver de una manera eficaz, ya que si los sujetos procesales no podemos comprender lo que la Corte está resolviendo, entendemos que tampoco la sala va a poder comprender qué es lo que se le está requiriendo a plenitud. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos este día viernes a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes. El equipo está completo en esta jornada. Claudia Méndez Arriaza, Paolo Hurtado, aunque con un poco de alergia, y Pedro Trujillo. Perdón si estornudo al aire, y si les estornudo, discúlpenme el doble. Todos nos encontramos. Es que estamos todos, y los bichos que trae Paola. Alergia, no son bichos. Alergia, nada más. Alergia. Paola, ¿y es estacional? ¿Tendrá que ver con la floración de algún, en este momento? Pero no hay floración, no hay floración. Yo creo que por esta época empieza la floración de los cipreses. Es una maldición, Juan Luis. Es una maldición. No sé de dónde viene. Bueno, será eso de los cipreses, creen de Dios, de Gironella. Que... De manera que ya ve usted que ninguno está de mal humor, que simple y sencillamente pues, hay un poquito de alergia por ahí, pero nada más. ¿Con qué quieren que arranquemos el día de hoy, Paola? Segmentos de entrevistas. Presenta el día lunes. Ustedes entrevistaron con Quique Godoy, mejor preséntense. Es que es cierto. Porque yo cambié con ustedes el jueves. Paolo Hurtado no estuvo aquí el día lunes, pero Enrique Godoy y Juan Luis Fonte entrevistamos a Rigoberta Menchú primero en esa larga jornada en la que se produjo la resolución del tribunal que terminó condenando a Pedro García Redondo a 90 años de prisión. Son 90 años de prisión. 70 eran los que ya tenía. 50 por la muerte de 2 estudiantes después de la matanza en la Embajada de España, y 40 por las 37 personas que murieron en la Embajada de España. 70 años de prisión para García Redondo. Aquí estuvo con nosotros Rigoberta Menchú. Acto seguido usted va a ver una pequeña parte de la entrevista que se le hizo a Moisés Galindo, el abogado del señor García Redondo. El señor Moisés Galindo estuvo en a las 8:45 el día martes. Vea los dos extractos de entrevistas. Hay cosas que han pasado, día con día se ha hablado, pero más la estigmatización. A nosotros fuimos acusados de subversivos, comunistas, izquierdistas, mentirosos. ¿Cuántas veces no oímos gente que nos insulta en la calle
diciendo, pero eran comunistas, merecían morir allí, déjenlos ahí. O sea, ¿por qué remueven el pasado? Y sobre todo esa palabra que escuché yo muchas veces en mi vida, que esos 35 años, es decir, eso es venganza. Como si uno no tuviera el derecho de pensar que allí estaba mi papá, allí estaba bien, era una gran persona. Para mí, que soy su hija, tiene una referencia muy grande. Y entonces muchas cosas han pasado. Aparte de eso, increíble, 33 días duró el expediente vigente. Y después de 33 días se archivó literalmente el expediente de la masacre de la Embajada de España. No hay ningún dictamen de un juez, no hubo reconocimiento, no podemos decir así estaba la escena del crimen. Y entonces reconstruir esa historia creo que es lo que valió 16 años. La defensa fue positiva en el sentido que sí se logró establecer la responsabilidad del ex embajador Máximo Cajal. En ese sentido queda claro que él sí sabía de la toma, participó de esa toma a la embajada y las consecuencias las supo el Estado español por una situación de falta de diligencia del Ministerio Público y de los creantes adhesivos. No han demandado al Estado de Guatemala y no lo pueden demandar en daños y perjuicios, pero ahora sí queda abierto que se puede demandar al Estado español por la responsabilidad del actuar de su embajador hace 34 años acá. También vemos positivo en el sentido que se notó una investigación tan deficiente que durante 34 años se sabía que habían sobrevivido 3 personas, el doctor Aguirre Godoy, el embajador Máximo Cajal y Gregorio Yujá. Y hoy se sabe que hay una 4ª persona que sobrevivió y el Ministerio Público no se dio cuenta hasta en el debate que salieron con los documentos que había un 4º sobreviviente. Luego también un tercer punto nosotros vemos positivo de esta situación es que para la defensa queda claro que fue una investigación tan débil que de los documentos se puede establecer que por lo menos documentalmente Gregorio Yujá no está muerto. Y no está muerto porque aparecen al final 2 Gregorio Yujá con necropsias, un Gregorio Yujá que aparece con ciertas características en el Hospital Herrera Gerandi y un Gregorio Yujá que supuestamente fue ejecutado y llevado a la Universidad de San Carlos, pero resulta que ahí hay 2 Gregorios Yujá y cuando se trató de establecer en ese tiempo quién era el Gregorio Yujá verdadero, los estudiantes se opusieron, lo cual demuestra que había un plan por tratar de mantener y se mantuvo entre 34 años que Gregorio Yujá había sido ejecutado por las fuerzas de seguridad. Qué interesante el balance de opiniones, pero yo me decanto por la que dio Rigoberta Menchú el día lunes. Creo que el abogado defensor tiene su derecho a explicar las deficiencias en la investigación y qué bueno que se muestran, y en este foro también. Pero cuando Rigoberta Menchú habla de esa estigmatización, yo vi esa entrevista con ustedes, habla de cómo les decían o les querían conminar a que dejaran el caso así, que eran comunistas o los acusaban de estar cobrando revancha. Qué increíble el estigma que llevó este caso y qué bueno que finalmente se tiene una condena de un caso que era un capítulo abierto y una herida abierta en la historia guatemalteca. Yo lo que quiero opinar es que esa estigmatización de la víctima a mí francamente me da tristeza porque no ocurre únicamente en estos casos que sucedieron durante el conflicto armado. No ocurre cuando hay una división principalmente ideológica que no le debiera existir en asuntos de justicia, sino prácticamente esa estigmatización de la víctima es un proceso que la acompaña desde el momento en que presenta una denuncia, llámese una violación sexual de parte de una mujer, llámese un robo que lo denuncia un hombre, llámese cualquiera que sea el delito. La víctima cae en ese tipo de estigmatizaciones y yo creo que la justicia avanza sin emitir una opinión, en estar de acuerdo o en desacuerdo con determinadas sentencias. La justicia avanza en el sentido de que puede operar esa petición. El Estado tiene obligación a servir justicia cuando sus ciudadanos la demandan y también a perseguir delitos de oficio. Pero creo que se ha quedado muy corto en esa atención a las víctimas y sucedía con casos de hace 30 años, pero sigue sucediendo ahora. Esas víctimas que llegan al Ministerio Público, sea una fiscalía de corrupción, a una fiscalía de delitos contra la vida, a una fiscalía de... ustedes nómbrenlo, sigue estando en la misma posición esa víctima y ojalá pudiera el sistema construir esa atención que tanto necesita este país. Yo quiero decir 2 cosas. Yo de la sentencia no voy a hablar nada hasta que no me la lea, porque
No la tengo clara. Entonces, de los responsables. Entonces, pero sí voy a retomar dos palabras que ha dicho la señora Menchú. Ella ha empleado la estigmatización y ha empleado la reconstrucción. Y ahí yo creo que hay un mensaje que para mí no es completo. No es que se estigmatice a las víctimas o no, es que en ningún momento del debate siquiera se ha debatido si hubo una causa. No significa que el efecto o las consecuencias tengan que ir asociadas a la causa. Es decir, que tú me insultes a mí no significa que justifique que yo te mate, en absoluto. Pero aquí, si quieres reconstruir, que es la palabra que ella ha empleado, lo que aquí se ha reconstruido es una parte de la historia, que es todo lo que ocurrió desde que las fuerzas de seguridad ingresan a la embajada o quieren ingresar. Esa parte de la historia se ha visto en el juicio y podrás opinar, pero hay que ver la causa. Eso está reconstruido. Lo que aquí se evita reconstruir y hablar, y hay que reconstruir la historia, si queremos completa, es si esas personas que ahí entraron ocuparon la embajada, secuestraron la embajada, estoy dando opciones, retuvieron y de alguna manera hubo una causa previa, porque esa es la historia. Pasó esto y pasó esto, no como consecuencia de esto pasó esto, no. Pasó esto y pasó esto. Y aquí en el juicio ha dicho, pasó esto. Oiga, pero las fuerzas no llegan a la embajada por gusto, ¿no? ¿Por qué llegan las fuerzas a la embajada? Y eso se ha evitado. Luego aquí yo contradigo la conclusión de la señora Menchú. Uno, no se ha reconstruido nada, se ha reconstruido una parte del todo, que ya está bien. Y dos, ahí dentro los quienes ocuparon llevaban armas, cortaron las comunicaciones, retuvieron a las personas, o sea, no eran libres de salir y además llevaban cócteles Molotov, si tú quieres rudimentario, porque el propio embajador Cajal dice que y de eso también habría que reconstruir la historia. Entiendo que hubo, pienso yo. Pero todo eso fue parte del proceso. Entiendo que fue parte del proceso y por que eso digo que quiero leer la sentencia. Porque lo que yo pude leer, lo que nos llega a nosotros a través de los medios es apenas un porcentaje y muy bajo de lo que ocurre en el juicio. Pero entiendo que el asunto de los cócteles Molotov fue agotado y ampliamente discutido por los peritos, y se llega a la conclusión que el fuego puesto allí no lo pudo provocar una bomba. Pero allí había personal retenido, o sea, no eran, si eso ocurría, no eran pobres campesinos. Entiendo que todo ese eso... es mi punto. Hay que verlo en la sentencia. Entiendo que todo eso está tenido en cuenta adentro de la sentencia. En todo caso, es una resolución en primera instancia y habrá que ir a las siguientes instancias. A mí me gustaría hablar de lo que habló Paola, de la estigmatización que mencionaba Rigoberta Menchú. Pues yo soy un periodista veterano, 25 años, 26 años de hacer periodismo en el país. Y, por ejemplo, Ninette Montenegro me decía hace 15 años que justamente una de las razones o uno de los daños mayores que ella había sufrido, a Ninette Montenegro poco se le reconoce el día de hoy, que en realidad fue una mujer valiente. Cuando en este país había un gobierno militar que mataba de forma selectiva, que se había atrevido... No hay crimen más espantoso que el que cometieron en contra de Rosario Godoy de Cuevas, su hijo de 1 año y medio de edad y su hermano de 16 años. Terrible. Hasta el niño estaba torturado, sin uñas, cuando lo encontraron. Y se fingió que aquello había sido... En esos casos no hay justicia, se fingió que aquello había sido un accidente en Boca del Monte. Rosario Godoy era, junto con Ninette Montenegro y Héctor Gómez Calito, quien apareció con su cuerpo absolutamente amoratado, desfigurado de la golpiza en Amatitlán. Ninette Montenegro sobrevivió. Ellos 3 eran los fundadores del grupo de apoyo mutuo. Ella se mantuvo luchando, buscando la aparición de su esposo. Y esta mujer me decía a mí, muchos años después, hace más o menos 15 años, me decía, lo que más sufrí fue la estigmatización. Que la gente me viera a mí como comunista o como subversiva o como alguien muy mala, porque yo estaba haciendo una lucha que era la de la aparición de mi marido, decía Ninette Montenegro. Es lo que digo. Pasan 25 años, pasan 30 años, Juan Luis, y la estigmatización de la víctima es exactamente igual acá. ¿Saben qué siento? Quizás les voy a parecer exagerada, pero recuerdan ustedes aquella mujer que fue secuestrada y retenida en la casa de su padre en Austria. Un caso de esos aquí, digamos, la sociedad y buena parte de la sociedad se volcaría en culparla a ella de ese delito. Es de esa estigmatización de la que yo hablo, que no sé qué sucede, nos falta todavía mucha educación en temas de justicia, pero nosotros salimos a culpar inmediatamente a
a la víctima. Y esta chica de Austria ha recibido llamadas o la han buscado personas que en su momento creyeron que ella buscó auxilio y no la entendieron, y ahora la han buscado para ofrecerle una disculpa. Bien muy lejos, la magistrada Claudia Escobar ha sufrido estigmatización. Le han dicho que se prestó a grupos de poder o grupos de presión. Y en cambio verlo racionalmente. La estigmatización se presente en cada persona que enfrenta un proceso penal. Sí. ¿Qué les parece si vamos, perdón, en este momento, una pausa comercial y volvamos para que podamos revisar por lo menos otros 2 días de lo que hemos discutido a lo largo de esta semana con nuestros invitados? Ya venimos. A las 8:45. Muy bien, de regreso en este viernes. Vamos rápidamente a ver el tema que abordamos el martes. Se refería, y se sigue refiriendo, ahora lo vamos a discutir, a la elección del nuevo Contralor General. Más o menos este es un resumen de la entrevista que doña Silvia Jerez y un servidor hicimos a nuestros invitados. Mírenla. La figura del señor Carlos Mencos, digamos, no es la única. La Contralora pasada pues sale también con muchas señalamientos en su contra, incluso pues un amparo y una denuncia penal interpuesta por nosotros mismos en contra de esa gestión. Así que pues lo que preocupante es que pareciera que cada funcionario que viene pues conoce mucho mejor la institución, y eso, en vez de permitirle hacer un buen papel, lo que hace es fortalecer el grado de impunidad con el que se maneja. La Constitución dice: en ningún caso el Contralor General podrá ser reelecto. Textualmente lo dice la Constitución. Sin embargo, quienes no opinan como esta posición dicen que el espíritu de la Constitución es que solamente se aplica a la persona que ocupa el cargo de Contralor al momento de la elección. La Constitución no dice eso, pero ese es el espíritu que dicen interpretar, incluida la misma Corte de Constitucionalidad. Yo solo quiero tocar que la Constitución, al hablar de reelección, toca 3 tipos de ejemplos. El primero dice: no prohíbe la reelección y tampoco se expresa a favor de ella en casos fiscal general, procurador general de la Nación, procurador de los derechos humanos y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, ahí ven temas como que no es legal, hay una interpretación extensiva de la Corte de Constitucionalidad, como que ha habido un pacto PP-líder para nombrarlo de manera sorpresiva y prácticamente investirlo, jurarlo ahí en el Congreso, pareciera que estaba esperando en la puerta o detrás de la puerta, y otras cuestiones que hacen que aquí debatamos cómo se ve en el país este tipo de nombramientos, donde la discusión político-social no existe, donde los pactos cada vez son más evidentes, donde ya era gallo cantado, como se diga en el país. ¿Cómo lo vemos? Si este país no fuera un país tan indiferente frente a sus instituciones, los partidos políticos no podrían llegar y escoger a un amiguete o a una amigueta para colocar en una posición como la Contraloría General de Cuentas. Si los guatemaltecos hiciéramos respetar la Contraloría General como una institución básica y fundamental para garantizar la transparencia de los fondos públicos, esto no podría ocurrir. Pero como nosotros somos indiferentes, ellos hacen lo que se les da la gana. Pero no, yo quiero, porque nos centramos ahorita en Contraloría, con ocasión de la elección de Carlos Mencos, pero hay 3 instituciones que nosotros prácticamente dejamos esa, y digo, ¿qué ciudadano está consciente de la importancia que tiene Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, como para comprender que con 3 instituciones que fueron creadas y que funcionan, mal funcionan, pero tendríamos una democracia distinta? Lo que sucede es que las personas están involucradas en la democracia con su voto y únicamente, y no comprenden que hay mucho más allá de eso. Hay una pregunta que no se hizo y que no tiene respuesta con respecto a la elección de Carlos Mencos. ¿Cómo fue su gestión? ¿Cuál es el detalle de cuentas que él rindió del trabajo y del presupuesto que se le asignó? ¿Hay anomalías? ¿Hubo corrupción? ¿No la hubo? ¿Y saben por qué no hay respuesta? Porque al fiscalizador no lo fiscalizan. El Congreso tendría la función de fiscalizar al Contralor y a la Contraloría General de Cuentas y no lo hace, precisamente por los pactos con los que estos puestos llegan a ocuparse.
por contubernios, por conveniencias entre los partidos políticos. No sabemos si Carlos Mencos fue un buen o mal contralor, simplemente porque a él nunca se le hizo una auditoría. Cuando él salió de la Contraloría, además de que fue reelecto cuando había una prohibición. Cuando él salió de la Contraloría, el equipo de periodistas donde yo trabajaba intentó hacer un reportaje sobre a cuántas personas les exoneró o les redujo el pago de sanciones y multas para que pudieran obtener su finiquito mientras él era contralor. Nora Segura nos negó esa información. En aquel momento no nos permitió tener acceso a ella. Tampoco tenemos ahora acceso a la información respecto a qué hizo Nora Segura, de qué manera se comportó ella a la hora de recibir las solicitudes de finiquitos. Esa es una fuente de enriquecimiento para muchas personas, pero también es una manera de burlar la ley, porque personas que tienen cuadros públicos, que tienen alguna sanción o que tendrían que pagar una multa, la ven reducida hasta en un 95% y la pagan rápidamente. ¿Recuerdan ustedes del finiquito express que se le ofreció al exministro de Salud Pública? Bueno, pues ahí estamos. Entre contralores no se controla la manguera, que es la adaptación del viejo. ¿Nos vamos a algún tema internacional? Nos vamos de inmediato a los temas hay un tema internacional que yo creo de trascendencia en el mundo, ¿verdad? Es lo que yo denominaría el caso Rosenberg del Cono Sur latinoamericano. El fiscal Alberto Nisman aparece supuestamente se había suicidado y tras las investigaciones se empieza a reconocer por una serie de indicios que posiblemente no sea un suicidio. Esto no tendría toda la relevancia que se le da si no fuera porque este fiscal estaba procesando, por cierto tengo la causa, son 290 páginas, muy interesante. Este fiscal estaba procesando a la actual presidenta, la señora Kirchner de Argentina, y a su ministro de Relaciones Exteriores, porque supuestamente, o según su teoría, habían camuflado mediante unos acuerdos comerciales con Irán ocultar, diluir la responsabilidad de un alto funcionario iraní, ahora acusado del crimen de Lamia, donde murieron prácticamente casi 90, bueno, ha sido el atentado más grande contra judíos después de la Segunda Guerra Mundial en Argentina, y justo antes de presentar esto, pues el señor aparece suicidado con unas cosas extrañísimas. Hoy la presidenta argentina por primera vez reconoce que posiblemente no haya sido un suicidio. Yo creo que ella no lo ha dicho con el tono con que lo estás presentando. Ella ha dicho con vehemencia, a él lo mataron y lo mataron para causarme daño a mí. Eso es lo que ella... Pero lo ha dicho en una frase muy inteligente en donde dice, no creo en el suicidio, pero tampoco creo... Hay que revisar su blog. Yo estuve revisando... más por curiosidad de muchos datos que hay ahí sueltos en todos los medios de prensa, el blog de ella. Me parece que Argentina enfrenta, el sistema de justicia de Argentina, pero no solo de Argentina, de toda una región, enfrenta una crisis con esta acusación, con este caso tan grave. El día que él debía presentarse para argumentar esa acusación tan seria es el día que amanece muerto. Y el fiscal ya había mostrado a partir del 2005, digamos, una vehemencia en esa causa. Se dice que lo tomó en 1997, pero es hasta en 2005 en donde él empieza a solicitar la captura de exfuncionarios argentino-iraníes. ¿Es cierto? Sí, así es. Es cierto. Y la justicia inoperante pues trae como consecuencia ese tipo de dudas que después deja un posible suicidio. Cristina Fernández es al que más le conviene que se investigue y se esclarezca. Y su mejor postura es de pasarse del otro lado, de decir, nosotros no creemos que fue un asesinato, que fue un suicidio. Porque si se equivocan, es una suposición, pero si ellos dicen nosotros creemos que fue un suicidio, totalmente se puede interpretar como que al gobierno le interesa que no se investigue el caso y que se cierren las causas de la muerte. Ahora, si la presidenta Cristina tiene razón, qué ardid, ¿no? Para matar a un fiscal, para perjudicar al gobierno y aparte callarlo por sus investigaciones. De todas maneras, tenga razón o no tenga razón, hay una acusación contra ella. Claro, y esa acusación tiene que seguir adelante. Lo importante es esa acusación. Claro. Quiero decir, lo otro es puede o no ser una consecuencia. A mí me recordó, es una mezcla entre el juicio por la muerte del señor Gerardi y el juicio Rosenberg. Bueno, como que se mezclan escenarios de los dos. Yo sí recuerdo muy bien el momento en que Cristina Kirchner, en medio de esta
de esta ola que se dio desde las democracias del siglo XXI en Sudamérica de abrir relaciones diplomáticas o mejorar las relaciones diplomáticas con los países del eje del mal, diría el señor Bush, cuando ella establece estas relaciones con Teherán. Recuerdo la discusión que se estableció, porque en Argentina le recriminaban mucho, ¿cómo es posible que se negocie con Teherán inmunidad o impunidad para personas que son responsables de haber matado a argentinos, del origen que fuera, pero argentinos finalmente? Ese atentado en contra de la AMNIA fue una cosa espantosa. Bueno, es un atentado contra la humanidad, independiente de la fue un nacionalidad. Pero luego crearon su Comisión de la Verdad, y recuerdan que se burlaban mucho de la Comisión de la Verdad creada a propósito de esa alianza. Uno decía, Comisión de la Verdad, ¿pero para qué? Si hay una fiscalía investigando. Bueno, el propio fiscal dice en su página 5, la Comisión de la Verdad se creó para conformar una verdad que todos sabían que no existía. Y lo dice textualmente así en su... Yo creo que hay una cosa trascendente, y es que ahí actuó la geopolítica. Recordemos que en esa época Argentina expropia a las empresas petroleras españolas, Argentina tiene un déficit petrolero importante y Irán lo sabe. Y eso, sumado a la deuda externa que le terminó pagando Chávez, se triangularon una serie de cosas. Pero bueno, el caso es que ahí está para verlo, ¿verdad? Hay otra nota que presentar y tenemos el audio del protagonista de esta nota. Pongámoslo. Vamos a escuchar al Papa Francisco decir ¿También algo, en argentino? Bueno, sí, en argentino. Lo van a oír ustedes en castellano argentino. Decir alguna cosa que puede hacer levantar la ceja a más de algún católico. Escuche. Y por eso digo, debe ser prudente. Algunos creen, y perdónenme la palabra, que para ser buenos católicos hay que ser como conejos. Dobbiamo essere come conigli, ¿no? Ahí está, y se quedó tan tranquilo. Ser buen católico, ser buen católico no significa ser como conejo en términos de reproducción y multiplicarse. ¿Ustedes creen que esto...? Paola ya me pegó. Ya te pegó la... Muy bien, muy bien. Mira, yo voy a interpretar, perdón que voy a interpretar al Papa. Yo creo que él estaba explicando una disyuntiva y dijo perdón por lo coloquio, y se estaba dirigiendo a los periodistas que la acompañan. También hay que situar el contexto. De que habida cuenta que la Iglesia Católica está contra los anticonceptivos, el uso de anticonceptivos que no sean por medios naturales, y que es un tema que al propio Papa ya le han apretado varias veces sobre si él va a ser más progresista en estas cosas, él lo que vino a decir, entiendo yo, es, miren, es que el ser católico no es reproducirse como conejo, pero yo creo que tiene una lectura de fondo. Es decir, eso no significa que cada vez que tú tengas relaciones sea para reproducirte. Lo que no sé es si detrás de ese mensaje subliminal que yo capto está el uso de anticonceptivos autorizado, o sencillamente lo que quiso decir, mire, no hay que reproducir como conejo, entonces tenga abstinencia. Pero yo creo que hay un mensaje subliminal en el que él mismo replantea... pero lo estás arruinando todo con ese tema, así lo veo, con ese tema de la abstinencia. Yo quiero creer que el Papa está diciendo, y yo quiero creer que él está diciendo no hay que abstener. Bueno, simple y sencillamente que es admisible para los católicos que usen métodos anticonceptivos. No, yo no lo veo tan claro. No sé cuáles métodos anticonceptivos. No se les olvide que la Iglesia no es que esté en contra de la anticoncepción. No. Lo que pasa es de que promueve el método natural. Claro, no quiere ciertos métodos. La Iglesia promueve el espaciamiento de los hijos y que las mujeres no pongan en riesgo su salud o incluso la economía del hogar, y que utilicen métodos naturales. Lo que curioso es que el Papa siempre está rayando el límite entre lo que contradice la doctrina de la Iglesia Católica y lo que va en por eso es subliminal su mensaje. Lo que va presionando la misma sociedad de esos dogmas tan anacrónicos, pero nunca lo cruza. El Papa siempre está rayándose entre, bueno, cuando habla del homosexualismo tampoco es que diga deberían casarse, pero también da como sus líneas. Es un Papa aventurado. Pero yo creo que Paola lo ha resumido muy bien, y desafía el dogma, pero se queda en el área gris. No da el siguiente paso para decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdad? Por eso te deja entender las dos opciones que Juan Luis no quería. Yo creo que ha sido un mensaje muy subliminal. Muy subliminal, pero ha tirado las dos opciones y lo pueden entender por los dos lados. Me he preguntado esto, y creo que quien primero definió esa personalidad que estaba jugando Francisco, este Papa, digamos, que pone tan contentos a otro, le echa tanto picante a la salsa con
en otras ocasiones. Fue un ensayo de un estadounidense que dice justamente lo que Paola dice. Está desafiando el dogma. Ahora, nosotros quisiéramos escuchar la siguiente frase de esa oración, pero el desafío del dogma no es lo suficiente como para... La siguiente frase no la ha puesto Juan Luis. No. Yo estaba en ese avión, agregó, y si no, pregúntenselo al obispo Lugo que buscó la solución rápido. Es cuestión de... Y reproducidos. Espacio. Bueno, ya llénenlo ustedes con Vamos a presentarle una convence. tercera nota para la discusión, y es una nota que viene desde Arabia Saudí. Ha muerto el rey Abdullah. Ha muerto un auténtico anciano y ha sido 90 años, sustituido rápidamente por un hermano suyo que bueno, está a un paso de convertirse en otro anciano. A ver, la sucesión en Arabia Saudí se ha dado entre hermanos, y es hasta ahora, a partir del nuevo soberano, que se espera que se dé el salto hacia los hijos. Pues sí, los hijos de esos hermanos, digamos la tercera generación de esta dinastía. Esto, por supuesto, genera muchas dificultades y genera unos pleitos internos, porque por supuesto, de los hermanos que ya han sido reyes, cada uno querría o habría querido que sean sus hijos los que prevalezcan en la sucesión. Qué difícil, y ¿no? se habrá de dar entre los primos pues una serie de disputas para establecer exactamente quién tendrá primacía y quién no. Por ahora hay por lo menos 3 príncipes herederos, o crown princes, como se dice en inglés. A coronar, ajá. Príncipes a coronar, pero la idea es, si hay 3, ¿cuál va primero? ¿En qué orden se va a proceder en esa sucesión? Ahora lo que yo digo es una manera de verlo, y es localmente. Lo que implica fuera de los límites donde ellos van a reinar es mucho más fuerte. Aquí el maestro prácticamente en geopolítica es Pedro. Pero yo creo que ya lo tienen resuelto, ¿eh? Yo lo que sé es que Abdullah... No, yo creo que ya está resuelto. Abdullah fue el gran aliado de Estados Unidos. Y es una persona que ha marcado, digamos, una visión mucho más abierta hacia la democracia. Bueno, gran aliado de Estados Unidos, pero ahorita Arabia Saudita está viendo cómo quiebra a los petroleros estadounidenses para que el precio esté bajo durante un tiempo, los haga quebrar, y en cosa de 3-4 años ellos puedan volver a resurgir con precios altísimos. En ese tema se tiene razón, pero también recuerden ustedes que la apertura que él ha tenido y su visión sobre el islamismo es muy diferente, y en ese sentido también se considera un aliado importante y fuerte para... Mira, recordar, por ejemplo, en la invasión, es aliado en la invasión contra Irak en el 90, después de que Irak invade Kuwait. Es aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Sin Arabia Saudita era imposible haber hecho nada más. Creo que el tema de la sucesión ya está resuelto y ahí lo arreglan rápido. Y el tema del petróleo, yo me atrevería a formular una hipótesis. Hasta donde yo sé, Arabia Saudita, creo que con $12 le es suficiente el precio de exportación, y sin embargo está a 40 el barril, más o menos. Aunque en el mercado podría estar a más de 40, digamos a 60. Yo estoy convencido que Estados Unidos le está pagando la diferencia, porque esto es una estrategia para reducir el poder del Estado Islámico, de Venezuela y de Rusia. Y posiblemente... ¿Para no a los gringos, dices tú? Correcto. Entonces, Estados Unidos y Arabia van de la mano. ¿Dónde están los grandes capitales árabes? ¿Dónde están depositados? No en los bancos norteamericanos o en propiedades norteamericanas. Es decir, ahí no hay una ausencia de amistad. Y a mí me da la impresión, esto es una teoría que yo me atrevo a apuntar, que si Estados Unidos importa 1 millón de barriles, pongamos un ejemplo, y tendría que costar 60 el barril en el mercado, serían 60 millones. Pero de esos 60 millones están pagando 40 a precio oficial y 20 bajo cuerda. De manera que el precio oficial sigue siendo 40, y eso incide negativamente en el poderío de Venezuela, del Estado Islámico y de Rusia. Muy bien, señores, vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para ofrecerle ya candidatos a ganador y perdedor de la semana. Por supuesto, también a discutir unas cuantas noticias nacionales en 90 segundos y ni uno más. De vuelta para el tercer y último segmento de este programa en esta noche de viernes que usted nos acompaña tan amablemente. Vamos ahora a revisar 3 notas nacionales y vamos a intentarlas discutir en 90 segundos.
Vamos con la primera y es esa conflictividad que surgió en dos regiones distintas, San Mateo Ixtantán y San Pablo San Marcos. En la primera hubo una retención de policías y fiscales a quienes pretendían intercambiar por detenidos procesados por los delitos de asesinato. Y en el segundo caso, una turba quemó una maquinaria de hidrosalá. Como ven, no es la primera vez que San Marcos da este tipo de problemas, pero se sigue repitiendo. Es la primera conflictividad por hidroeléctricas del año y seguramente es la primera de una docena más, porque los mismos conflictos, las mismas circunstancias que rodearon a los conflictos hidroeléctricos el año pasado se mantienen en la actualidad. No ha habido ninguna variación y en este año que ya es electoral seguramente va a ser aprovechada para sumar más conflictividad al gobierno en los municipios donde se están desarrollando proyectos. Esa conflictividad específica, la de San Pablo, tiene una participación concreta del partido URNG. A mí me parece que esa es una ocasión para exigir, por medios legales por supuesto, que se apeguen esas protestas a la legalidad. No puede retenerse ni a policías ni a empleados de ninguna empresa, no puede actuarse en contra de ellos, como por supuesto tampoco puede actuarse en contra de quienes se opongan a la hidroeléctrica por otro medio que no sea por un medio legal y correcto, digamos con todas las garantías a favor de las personas. Pero aquí se está desbordando una violencia, sobre todo la de San Pablo me preocupa enormemente, en la que el Estado parece hacerse el desentendido como que no se ha visto nada. Bueno, es lo mismo que se ha hecho en otras cosas. Aquí lo que hay es que penalizar más gravemente que el secuestro las retenciones. Porque cuando tú retienes a dos policías que son o jefe del Ministerio Público, que es el ejercicio legal del poder del Estado, y alguien decide cooptar eso, es mucho más grave que un secuestro, porque un secuestro es un intercambio por un interés crematístico. Esto es una oposición al sistema legal y una gana de colapsar y destruir el marco legal. Entonces yo creo que esto hay que meterlo en el Código Penal y castigarlo muy duro. Vamos ahora, mire, en tiempo justamente. Vamos ahora y sin timbre. Y sin timbre, ya no está funcionando ese timbre, pero nosotros nos regimos a las reglas. Vamos ahora con esa segunda nota nacional y tiene que ver con ese anuncio que ha dado la Superintendencia de Administración Tributaria, que da a conocer de la posible creación de un impuesto a derivados del petróleo para alcanzar metas de recaudación tributaria. Para poner en contexto este tema, recuerde que el petróleo es uno de los de las commodities, de los bienes más difícil de generar un impuesto, porque el margen entre el precio real y la imposición se lo dificulta. Vamos a ver quién encuentra la fórmula para poder hacerlo. Desde ya el anuncio se presenta con esta dificultad. A mí no me parece... Que uno está contento, ¿verdad? Porque luego le quitan a uno la sonrisa de la cara. 2 semanitas con precios bajos y ya están viendo cómo nos suben el impuesto. A mí me parece una oferta o una propuesta que refleja la chambonería de la Superintendencia de Administración Tributaria y el facilismo, el simplismo con el que están buscando. Solo incrementan la tasa del impuesto de distribución y ya captan más recursos, cuando es un momento para aprovechar justamente para que se active mucho más la economía gracias al bajo precio de los combustibles. Pero la verdad que dan pena a los señores de la SAT, y me parece a mí que sin ninguna duda Líder y el Patriota van a estar dispuestos a votar agarraditos de la mano por la misma decisión. Bueno, lo que estamos viendo es que es más de lo mismo. Yo no sé por qué nos sorprende esto. Es un grupo de políticos que necesitan quedarse con dinero para sus fines. Lo que yo no sé, esta ciudadanía tan pasiva, tan relajada, nos da todo igual, nos mangonean, nos roban, nos tiran a la cara, nos desprestigian, y aquí seguimos votando. Yo creo que debemos como ciudadanos de reflexionar, y lo digo muy en serio, pase lo que pase, porque va a pasar de todas maneras. Si de verdad tenemos que votar en blanco todos, y van a decir, bueno, es que eso favorece, da igual, van a salir los mismos, da igual, pero va a salir lo mismo. Salir a protestar, hay que hacer algo, eficaz. Hay que mostrar que ya no se puede soportar más corrupción de esta gente. Pero en el caso concreto que dice Claudia, de todos modos los precios no son permanentes. Cuando vuelvan a estar a los niveles, ¿qué vamos a hacer con este impuesto? Muy carísimo, 50 quetzales por galón. Mire, hablando de precios de combustible, vamos a hablar ahora de los precios de la factura de energía eléctrica que debe llegarle al organismo judicial. Escaso de Fondos ha girado una instrucción a los juzgados y a los tribunales, y es que apaguen la luz
desde las 3:30. Una vergüenza que no lo haya dicho antes o que no sea una política aplicada en estos dos edificios. Pero después de las 3:30, todas las luces de ese edificio tienen que estar apagadas, deben estar apagadas, excepto las salas donde se llevan a cabo audiencias. Ellos pretenden ahorrar de esta manera. ¿Qué piensan? Mira, solo 3 datos. El Congreso ha ahorrado 180 millones de quesadillas. Y los tiene como ahorros. Con 2 narices. Segundo, en publicidad el gobierno gastó el año pasado más de 200 millones de 350 quesadillas. dijeron Pues recientemente. toma ya. Y lo tercero, en el mes de octubre, Gobernación gastó 10 por 10. ¿Cuánto es? 100.000. 10 por 10, $100.000 en vehículos alquilados, que eran $10.000 cada uno. Y la justicia no tiene dinero. Bueno, ¿qué más puedes concluir? A mí también me parece que es una muestra de la miseria en la que se mueve el organismo judicial, que tengan que apagar las luces a las 3:30 de la tarde. No, pero me parece... O sea, tienen que aplicarlo todo. Lo que estamos viendo es otra vez la crisis gigantesca financiera que refleja el Estado. No hay para pagar en el Ministerio Público, no hay para pagar la luz en el organismo judicial. Los hospitales están absolutamente desabastecidos. Se permite el robo de bienes, de insumos en los hospitales. Realmente esto está como para mejor apagar la luz y salir corriendo. Eso es lo que ha hecho el organismo judicial. No pasa esa crisis. También los enfermos renales anunciaron que les dejaron de dar hemodiálisis porque les adeudan más de 100 millones al proveedor de los medicamentos. Yo me temo que ahí lo que están buscando es realmente un negocio. Alguien quiere ganar dinero con una nueva licitación de servicios de hemodiálisis. En riesgo la vida de los enfermos renales. Ay, son capaces de todo. Lo hicieron en la última crisis. Y otra crisis. El MP tiene salarios hasta el 31 de enero. Después les van a dejar de pagar a los trabajadores. Dios, qué terrible. Empezamos así el año. Así lo empezamos. Y ahora nos toca presentar a ganador y perdedor. Y ya aquí todos votamos. ¿Qué les parece si don Pedro Trujillo arranca con su presentación de ganador y perdedor? ¿Que a quién postula? ¿Empezamos? Dale, pues. Dale. Bueno, vamos a ver entonces el... Venga, ahí estamos. Ganador, el señor Mencos. Ese sí que gana. Va a ganar un platal, va a ganar popularidad, va a ganar afinidades, va a ganar de todo. Así que como ya amigos entre los políticos, de todo y algún que otro enemigo. Venga, señor Mencos, como ganador al retomar la Contraloría General de Cuentas. El perdedor. El perdedor, creo yo, o nomino al Ministerio de Gobernación, porque a pesar de los pesares, no hay manera de que bloqueen las señales celulares de las cárceles. Saben ustedes que emitieron una ley para que fuesen las empresas, cuando realmente debería ser el propio ministro que impidiera que ahí entraran celulares, o sencillamente tapara todos los enchufes eléctricos y se acabó el tema. ¿Para qué quiere un preso un enchufe eléctrico si no puede tener nada? Pero bueno, ni una cosa ni la otra. El caso es que siguen extorsionando de las cárceles. Yo me sumo al ganador de Pedro. Carlos Mencos es el ganador y por un pelito estuvo de quedarse afuera de esa elección. Yo entiendo que Sergio Pérez era el candidato con más posibilidades hasta una semana antes que pero el señor Mencos lo rebasó con la UNE. Y creo que el perdedor es precisamente Sergio Pérez, el que estuvo a punto de ser Contralor General y ahorita se queda sin nada por una supuesta vinculación con Sandra Torres o con la UNE, que podría haber afectado esa magnífica y perfecta negociación entre Líder y Patriota para elegir Contralor. ¿Y tu perdedor? Sergio Pérez. Sergio Pérez, perdón. Yo ya lo apunté aquí. Yo voy a presentar al ganador, al Ministerio Público, con esa sentencia de 90 años emitida contra Pedro García Arredondo. Ustedes saben todo lo que le ha costado a la justicia guatemalteca y a los fiscales especialmente llevar estos casos adelante. Bien, cierran uno más de la lista y es la quema de la Embajada de España. El Ministerio Público y sus fiscales declaran esta como la primera victoria del año. Como perdedor, voy a sumarme al perdedor que presentó Pedro, pero lo voy a plantear de otra forma. Perdemos todos porque el hecho de que existan todavía señal celular, comunicación telefónica de parte de prisioneros a quienes se les atribuye gran parte de las extorsiones nos hace perdedores a todos. Yo voy a votar por... A ver, para mí el ganador es tanto el Ministerio Público como los familiares de las víctimas que murieron en la Embajada de España. Me parece que por fin se consigue
aunque sea solo en primera instancia, una resolución para un caso que durante 35 años pues le ha dolido a muchas personas. Yo creo que no es solo el Ministerio Público, son los familiares de las víctimas también. Y si Claudia acepta esa modificación, anexarle a los familiares de las víctimas, yo voto con ella. Si no, me quedo con mi voto al margen. Claudia. Me compromete, Juan. ¿Te comprometo o no te comprometo? Yo ya he hecho un extensivo. Está bueno, no. Podemos añadir. No, falta tu perdedor. Y como perdedor, yo estoy de acuerdo con Paola. Yo creo que Sergio Pérez, que se le cayó la sopa del plato a la boca. Ahí nomás estuvo. Estaba ya con su tacuchito así, poniéndose para irse a tomar la foto y se acabó la cosa. Bueno, pues tenemos dos ganadores. Cerquita y entró mejor él. El señor Carlos Mencos y el Ministerio Público y los familiares de las víctimas. Sí. Y tenemos dos perdedores. También. El Ministerio de Gobernación o todos, porque las señales de telefonía no se cortan y las cárceles o los prisioneros siguen extorsionando. Y don Sergio Pérez, que se quedó descompuesto. Vestido y alborotado. O descompuesto y sin novia, o compuesto y sin novia. ¿Saben cuál fue el problema del que no andaba cerquita de la zona 1? Sí, hombre, eso fue. Si mucha ¿quién está más cerca? Yo, pues vente para acá que tenemos que nombrar uno. Así funciona. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un feliz fin de semana y por supuesto, acompáñenos el próximo domingo a las 8:45.